Canal Alpha Centauri, el canal de las respuestas. ¿Estamos solos en el universo? Era el 2 de marzo de 2025. Un día que empezó como cualquier otro en el tranquilo barrio de Alto Bonito, situado en la histórica ciudad de Buga, en el Valle del Cauca, en Colombia. Los vecinos seguían con sus cosas de todos los días, sin saber que el cielo sobre ellos estaba a punto de traerles un misterio, un objeto que pronto llamaría la atención de todo el mundo. Algunos testigos contaron que vieron una esfera de metal que brillaba con el sol, moverse de una forma rara, haciendo zigzag por el cielo. No era un pájaro, no era un avión normal, era otra cosa totalmente distinta, algo que no se podía explicar fácilmente. Varias personas lo vieron, contaron que volaba de forma extraña antes de chocar con unos cables de alta tensión. Imaginaos la escena, el chispazo de la electricidad, un arco de energía de repente, y luego el objeto cayendo hacia el suelo. El golpe no fue el final de su historia, sino solo el principio de la nuestra. Un hombre de allí, don José, que llevaba un detector de metales, se encontró con el objeto caído. Su aparato le llevó hasta la esfera, ahora callada y quieta, pero llena de preguntas sin respuesta. Le entregó su increíble hallazgo a una empresa local, Germany Company, y así la esfera empezó a ser investigada por más gente. Aparecieron otros testimonios que contaban con más detalle cómo había caído la esfera. Vamos a ver más de cerca cómo era este objeto, esta esfera de Buga. No era muy grande, medía unos 50 centímetros de diámetro, más o menos como una pelota de playa. Al principio, se dijo que pesaba solo 2 kilos, muy poco para ser un objeto de metal de ese tamaño. Pero entonces pasó algo curioso. Su peso aumentó, sin que se sepa por qué, a 9,9 kilos. La superficie de la esfera también tenía sus propios misterios. Se decía que era un objeto sólido, pero parecía no tener soldaduras ni juntas que se vieran. Se observó que su textura era porosa, algo raro para un objeto hecho para volar. Pero quizás lo más llamativo de su exterior eran los muchos símbolos raros que tenía grabados por todas partes. Los que la vieron hablaron de un montón de círculos, triángulos y formas de media luna, que parecían un idioma desconocido. Estas marcas sugieren que hay inteligencia detrás, que está diseñada, que tiene un propósito que va más allá de ser algo simple. ¿Son mapas para navegar por estrellas que no conocemos? ¿Son una advertencia, un saludo o quizás un plano complicado? Como no conocemos ningún idioma de la Tierra que se parezca a estos símbolos, la gente se imagina muchas cosas. ¿Podría ser como una piedra roseta de otro mundo, esperando que un genio de los idiomas descubra sus secretos? Cada detalle de la esfera de Buga parece una pista puesta con cuidado, desafiándonos a resolver el misterio. Las cosas raras de la esfera de Buga no terminaban con su aspecto o sus dibujos misteriosos. Cuando interactuaba con lo que la rodeaba, mostraba propiedades que parecen ir contra la física que conocemos. Una de las cosas que más se contaba era su temperatura. A pesar del calor de Colombia, la esfera seguía estando muy fría al tocarla. ¿Qué mecanismo interno podría hacer que mantuviera una temperatura tan baja con el calor que hacía? Además, la esfera reaccionaba de forma muy extraña cuando tocaba el agua. En lugar de mojarse sin más, hacía que el agua se evaporara casi al instante al tocarla. Esto sugiere que transfiere energía de forma muy eficiente, o que tiene algo en la superficie que cambia mucho el punto en el que hierve el agua justo ahí. La resistencia de la esfera era quizás su característica física más sorprendente. Se le aplicó mucho calor. Hay informes que dicen que se usó un soplete en su superficie. ¿El resultado? Nada. La esfera no se calentó, no se derritió, ni siquiera cambió de color. Esta resistencia tan increíble a temperaturas extremas es simplemente alucinante. La mayoría de los metales cambiarían con un ataque así, pero a la esfera de Buga le daba igual. Cada una de estas cosas, por sí sola, es curiosa. Todas juntas, pintan la imagen de un objeto que no parece de nuestro mundo. El misterio de la esfera de Buga, lógicamente, pedía un examen más de cerca y más científico. Se hicieron los primeros análisis químicos, intentando descubrir de qué materiales estaba hecha. Estas pruebas indicaron que la esfera era sobre todo una aleación de aluminio. Pero no era un aluminio cualquiera. El análisis reveló que también tenía otros elementos, como manganeso, hierro, cobre y zinc,
La propia naturaleza de esta aleación podría tener la clave de algunos de sus comportamientos misteriosos. Uno de los momentos más importantes al principio de la investigación fue cuando se examinó la esfera con rayos X. Los rayos X revelaron que la esfera no era una masa sólida y toda igual. En vez de eso, tenía una estructura interna compleja, con 3 capas de metal distintas. Muy adentro de estas capas, en el mismísimo corazón de la esfera, había un núcleo sólido. Este núcleo no estaba vacío, ni era simple. Alrededor de lo que parecía ser un chip central o una unidad de procesamiento, había 18 microesferas, o esferas pequeñitas. Que haya un chip en el centro refuerza aún más la idea de que esto no es un objeto natural, sino una pieza de tecnología fabricada, y quizás muy avanzada. Las imágenes de rayos X nos dieron la primera pista emocionante sobre cómo funcionaba por dentro la esfera de Buga. La pregunta ahora era, ¿quién la construyó? ¿Y para qué? Jaime Maussan investiga. Un viaje a lo desconocido. La noticia de este descubrimiento tan extraordinario en Buga pronto llegó a oídos de una de las personas más conocidas en el mundo de la ufología, Jaime Maussan. Al darse cuenta de lo importante que podía ser el hallazgo, se dice que organizó el traslado de la esfera desde Colombia hasta México. Este movimiento fue clave, ya que llevó el objeto a un nuevo lugar para ser analizado. Para Maussan, esto no era solo otro objeto curioso. Dijo públicamente que la esfera de Buga podría ser el hallazgo del siglo. En México, Maussan lideró una investigación más a fondo. Anunció que iba a contar con varios especialistas y que buscaría la ayuda de instituciones importantes para hacer análisis científicos serios. El objetivo estaba claro: determinar, de la forma más segura posible, de dónde venía, qué edad tenía y para qué servía este objeto misterioso. La participación de Maussan, sin duda, hizo que la esfera de Buga se hiciera más famosa, llegando a gente de todo el mundo. Los primeros resultados de la investigación en México hicieron que el misterio fuera aún mayor. La estructura interna compleja con sus capas núcleo y microesferas se confirmó y se siguió estudiando. Maussan y su equipo planearon un montón de pruebas más. Entre ellas, intentar hacer la prueba del carbono 14, con la esperanza de encontrar pistas sobre su edad. Otra idea de investigación muy interesante era intentar reactivar la esfera. El mundo mira y espera. Sombras de duda. ¿Engaño? ¿Secreto militar o algo más? En medio de la emoción y el asombro, es normal que haya bastante escepticismo alrededor de la esfera de Buga. No se puede ignorar la teoría de que todo el asunto podría ser un engaño muy bien preparado o un fraude montado con astucia. Algunos críticos han señalado los primeros vídeos de la esfera, sugiriendo que algunos cortes o ediciones sospechosas podrían indicar que están manipulados. El hecho de que la esfera pasara rápidamente a manos privadas, en concreto a la empresa Germany Company, y que luego Jaime Maussan la sacara de Colombia, también ha alimentado las sospechas. ¿Podría ser una estrategia de marketing muy elaborada para conseguir publicidad? Otra posibilidad es que la esfera de Buga no sea extraterrestre, ni un simple engaño, sino una pieza de tecnología militar secreta y avanzada. Se sabe que los gobiernos de todo el mundo desarrollan aviones experimentales, drones y aparatos de vigilancia mucho más avanzados de lo que se dice públicamente. ¿Podría esta esfera ser uno de esos prototipos que falló y cayó del cielo? El silencio oficial de las autoridades podría interpretarse no como falta de interés, sino como un deseo de mantener en secreto un proyecto clasificado. Los efectos físicos que se dice que sufrió don José, el hombre que descubrió la esfera, añaden otra capa preocupante a la historia. Según algunas versiones, después de tocar el objeto, don José tuvo varios síntomas preocupantes. Si es verdad, estos síntomas podrían sugerir que estuvo expuesto a radiación extraña o materiales raros. Al final, las teorías del fraude o de la tecnología militar secreta sirven como un contrapeso importante a las hipótesis extraterrestres más llamativas. La verdad puede estar escondida bajo capas de suposiciones, información falsa y cosas que de verdad no se saben. Un misterio cada vez mayor. La historia de la esfera de Buga ha explotado en el mundo digital. Las redes sociales y los foros de Internet están que arden con discusiones, debates, teorías y, cómo no, una buena dosis de memes y burlas. Usuarios como @truthpolex en X, antes Twitter,
han defendido el origen extraterrestre, interpretando los grabados misteriosos de la esfera como códigos cósmicos. Otros muestran un gran escepticismo, cuestionando la historia, las pruebas y las intenciones de los implicados, especialmente de Jaime Maussan. Esta caja de resonancia digital amplifica cada detalle, cada rumor, convirtiendo la esfera de Buga en un fenómeno verdaderamente mundial. Sin embargo, en medio de todo este ruido de opinión pública y la intensa atención de los medios, hay un aspecto del misterio de la esfera de Buga que llama especialmente la atención por lo raro que es: el profundo y continuo silencio de las autoridades oficiales. Ni el gobierno colombiano ni la Fuerza Aérea de Colombia han hecho ninguna declaración pública importante sobre el objeto. Y esto a pesar de que, según se informa, un objeto no identificado voló por el espacio aéreo colombiano, chocó con infraestructuras públicas y luego fue sacado del país para ser analizado. ¿Por qué este silencio? ¿Es un caso de que a los burócratas no les importa? ¿O podría ser algo más intencionado? Esta falta de intervención oficial es desconcertante. Uno esperaría que un objeto de origen desconocido, con propiedades tan raras y tecnología posiblemente avanzada, fuera inmediatamente asegurado e investigado por las agencias de seguridad nacional. El hecho de que lo manejaran ciudadanos particulares y una empresa comercial, y que luego se permitiera que saliera de Colombia, plantea serias preguntas. No hubo preocupación por posibles peligros, tecnología patentada o incluso lo que implicaría que un objeto extraterrestre cayera dentro de sus fronteras. Este silencio oficial es, en sí mismo, una parte importante del misterio de la esfera de Buga. A día de hoy, la esfera de Buga sigue siendo un misterio sin resolver. La investigación liderada por Jaime Maussan sigue prometiendo más descubrimientos. ¿Descubrirán de dónde viene de verdad? ¿Descifrarán para qué sirve? ¿O seguirá siendo un rompecabezas que nos intriga? La esfera, con sus símbolos raros, ya ha desafiado lo que sabíamos de ciencia de materiales y tecnología. Es un símbolo poderoso de lo inexplicable. La esfera de Buga no es un caso aislado. Hay informes de una esfera de metal parecida que apareció en Manchester, en el Reino Unido. ¿Podrían estos objetos estar relacionados? Estamos viendo una serie de visitas, un patrón de sondas enviadas desde un origen desconocido. Esta posibilidad nos invita a mirar más allá de un solo incidente aislado. Este objeto, ya sea que al final se considere un artefacto extraterrestre, una pieza de tecnología humana avanzada, una rareza natural o un engaño elaborado, tiene el poder innegable de hacernos preguntar. Nos obliga a enfrentarnos a los límites de lo que sabemos. El viaje para descubrir su verdad es tan importante como la verdad misma. La esfera de Buga nos llama a mirar hacia arriba, a preguntarnos cosas y a nunca dejar de pensar, ¿y si...? Por lo tanto, la historia de la esfera de Buga está lejos de terminar. Seguid las novedades, examinad las pruebas, pensad en las teorías y formaos vuestra propia opinión. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te gustó, dale like, suscríbete y activa la campana para no perderte nuestros próximos misterios. Nos vemos en el próximo vídeo.